28 de abril de 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Alemania se derrumbaba. Las tropas soviéticas avanzaban sobre Berlín. Hitler pasaba sus últimos días escondido bajo tierra. Y en el norte de Italia, un hombre que en alguna vez fue uno de los líderes más poderosos de Europa, intentaba escapar. Vestido con un abrigo militar alemán y oculto entre columnas de soldados en retirada, Benito Mussolini sabía que todo había terminado. Durante más de 20 años había gobernado Italia con puño de hierro. Millones de personas escuchaban sus discursos. Las multitudes levantaban el brazo cuando aparecía en los balcones. Su imagen estaba por todas partes. Muchos italianos llegaron a creer que era el hombre destinado a devolverle la gloria al país. Pero ahora ya no quedaba nada de eso. Las ciudades estaban destruidas. La guerra estaba perdida. El régimen fascista se derrumbaba y Mussolini se había convertido en un fugitivo. Resulta difícil imaginarlo porque hubo momentos en que parecía intocable. Hubo un momento en que los líderes del mundo lo observaban con respeto, con admiración o con miedo. Hubo un momento en que él creyó que construiría un nuevo imperio romano. Pero como ocurre tantas veces en la historia, cuanto más alto se sube, más dura puede ser la caída. Horas después de intentar escapar, Mussolini sería reconocido. Los partisanos italianos detendrían el convoy alemán donde viajaba oculto. Y el hombre que durante décadas había controlado el destino de millones de personas, quedaría completamente a merced de sus enemigos. Su final estaba escrito. Pero antes de llegar a ese momento, tenemos que retroceder muchos años. Mucho antes de Hitler, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes del fascismo. Porque la historia de Benito Mussolini comenzó de una forma que pocos habrían imaginado. Y es precisamente ahí donde empieza nuestro viaje de hoy. Cómo un niño nacido en una pequeña aldea italiana terminó convirtiéndose en uno de los dictadores más famosos de la historia. ¿Cómo pasó de ser un agitador político a controlar toda una nación? ¿Cómo terminó destruyendo todo aquello que había prometido construir? Esta es la historia completa de Benito Mussolini, el ascenso, la gloria y la caída del hombre que quiso convertirse en el nuevo César. Hola a todos, siéntanse cómodos y bienvenidos a Honor Bélico. El niño rebelde que quería cambiar el mundo. Para entender a Mussolini, primero hay que entender la Italia en la que nació. Benito Amilcare Andrea Mussolini vino al mundo el 29 de julio de 1883 en Predappio, una pequeña localización al norte de Italia. Italia era todavía una nación joven. La unificación del país había ocurrido apenas unos años atrás. La economía era débil, la pobreza era común y muchas familias luchaban cada día simplemente para sobrevivir. La familia Mussolini no era una excepción. Su padre, Alessandro Mussolini, era herrero. Su madre, Rosa Maltoni, era maestra. Eran dos personas completamente diferentes. Mientras su madre era tranquila y disciplinada, su padre era apasionado, explosivo y profundamente involucrado en la política. Y sería precisamente su padre quien tendría una enorme influencia sobre el joven Benito. Alessandro simpatizaba con las ideas socialistas revolucionarias que comenzaban a expandirse por Europa. Pasaba horas hablando de política, criticando a los poderosos, atacando a los gobiernos y soñando con transformar la sociedad. Benito creció escuchando esas conversaciones, absorbiendo aquellas ideas, aprendiendo desde muy joven que la política podía mover masas. Sin embargo, había algo más que lo diferenciaba de otros niños: su carácter. Desde pequeño era impulsivo, agresivo, competitivo, le costaba aceptar órdenes, se metía constantemente en problemas y protagonizaba peleas con otros estudiantes. Los profesores lo consideraban inteligente, pero también extremadamente difícil de controlar. De hecho, en varias ocasiones fue castigado por comportamiento violento e incluso llegó a ser expulsado de algunas instituciones educativas debido a su conducta. Años después, muchos historiadores verían en aquellos episodios una señal temprana de la personalidad que desarrollaría en el futuro.
pero por aquel entonces nadie podría imaginarlo. Lo que sí estaba claro era que Benito tenía una enorme ambición. No quería llevar una vida común, no quería pasar desapercibido, quería destacar, quería influir y quería ser alguien importante. Cuando llegó a la juventud, comenzó a involucrarse cada vez más en actividades políticas. Leía constantemente, escribía artículos, participaba en reuniones y se sentía atraído por los movimientos revolucionarios que prometían transformar la sociedad. En aquella época, Europa era un hervidero político. Socialistas, anarquistas, nacionalistas, monarquistas, todos competían por imponer sus ideas. Y Mussolini disfrutaba profundamente de esos ambientes de confrontación. Era un hombre que amaba el conflicto político, que disfrutaba del debate y que poco a poco descubriría algo fundamental. Tenía un talento extraordinario para hablar, sabía captar la atención de quienes lo escuchaban, sabía utilizar las emociones, sabía despertar el entusiasmo y sobre todo sabía identificar el descontento de la gente y transformarlo en apoyo político. Esa habilidad sería una de las herramientas más poderosas de su carrera. Durante esos años comenzó a trabajar como periodista y fue ahí donde perfeccionó el arma que más utilizaría durante toda su vida: la propaganda. A través de periódicos y artículos aprendió algo que más tarde usaría a gran escala. Las palabras pueden ser tan poderosas como las armas. Un discurso puede mover multitudes, una idea puede cambiar gobiernos, un líder carismático puede convencer a millones de personas de seguirlo. Sin darse cuenta, Mussolini estaba aprendiendo las habilidades que algún día lo llevarían al poder. Pero todavía faltaba algo, un acontecimiento capaz de transformar completamente su visión del mundo. Ese acontecimiento llegaría en 1914 y cambiaría para siempre el destino de Europa. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar y junto con ella comenzaría la verdadera transformación de Benito Mussolini. La guerra que lo cambió todo. En 1914, Europa explotó. Lo que comenzó como un asesinato de un archiduque en Sarajevo terminó convirtiéndose en una guerra que arrastraría a millones de personas a los campos de batalla. La Primera Guerra Mundial cambiaría para siempre el mapa de Europa y también cambiaría para siempre a Benito Mussolini. Hasta ese momento, Mussolini era conocido principalmente por sus actividades dentro del movimiento socialista italiano. Sin embargo, la guerra provocó una profunda división. Muchos socialistas se oponían al conflicto, consideraban que los trabajadores no debían morir por intereses políticos y económicos de las élites. Pero Mussolini comenzó a pensar diferente. Creía que la guerra podría fortalecer a Italia. Creía que podía convertir un país en una potencia respetada. Y esa postura provocó una ruptura definitiva con gran parte de sus antiguos compañeros políticos. Poco a poco abandonó sus posiciones anteriores y empezó a desarrollar una nueva visión. Una visión basada en el nacionalismo, la disciplina, la fuerza y la unidad nacional por encima de las divisiones políticas tradicionales. Cuando la guerra terminó en 1918, Italia estaba decepcionada. Aunque estaba entre los vencedores, muchos italianos sentían que habían sido engañados por las potencias aliadas. Miles de soldados habían muerto, la economía estaba debilitada, el desempleo aumentaba y el descontento crecía cada día. Era el escenario perfecto para que apareciera un líder prometiendo devolver la grandeza perdida, y Mussolini estaba listo para aprovecharlo.